El ministerio pastoral eclesiástico deja algunas experiencias interesantes. Allí por el año 2005, como pastor, pastoreé una picada allá en Misiones llamada Deseado. A unos kilómetros de la ciudad de Andresito, Misiones, allí había una congregación muy interesante por cómo era la estructura de esa capilla. Llegado un momento, las voces se hacían mayor y la propuesta era abusar por pastorear Deseado. Ir a visitar feligreses y miembros, pero con la posibilidad de tener alguna penetración sexual. El enemigo no lo logró y no lo lograba, fue tanto así que se hizo un campamento donde fueron muchos niños y niñas. Tengo la foto guardada. Y fueron momentos muy interesantes, de mucha alegría y de mucha honra en aquellos momentos donde pastoreaba aquel lugar, donde me imagino que también aquellos niños deben guardar el recuerdo, ya jóvenes y grandes, hombres, mujeres. Quiero hablar en esta tarde brevemente acerca del deseo, ya que la propuesta de la luna es contradictoria en base a la armonía del planeta Tierra. Fueron a la luna, invadieron la luna, colocaron tecnología neurológica y hormonal y acumularon en diferentes estructuras tecnológicas toda la luna de miel de los últimos posiblemente 2000 o 3000 años. La luna se transformó en una potencia a nivel hormonal, donde aquel ángel que no tuvo sexo en el cielo y cayó y no tiene deseos de sexo, tampoco la ángela que fue creada ángela y aparece en el planeta Tierra, no tienen deseos sexuales. Pero la luna, que se encarga lamentablemente de abusar, impone hormonas, crea demonios y hace estrategias para destruir el deseo de los seres vivientes y de las humanas. Por eso quiero hablar en esta tarde acerca del deseo, para no equivocarnos, aquellos hombres y mujeres que deseamos mantenernos deseosos de una vida sexual equilibrada y no caer en las propuestas de lascivia y lujuria que pretenden la luna y los poderes que están allí. La luna fue ganada por mi persona en la tercera y hasta la sexta guerra, pude demostrarlo. Intentan tener alineación y relación con el faraón, pero siempre es ilícita la intención. Agradezco a los que creen que los años van avanzando y que tendrían que dar una mano tecnológicamente, según dicen en Rusia, a nivel médico-neurológico, pero no las propuestas de demonios y aparecimientos en los colectivos o el cúmulo de lunas de miel, tal como me sucedió en bodas de aniversario, mi primer año al casarme. Estratégicamente eligieron que sea Encarnación el primer lugar donde empecé mi luna de miel. Hoy las tropas de Norteamérica están allí en Paraguay. Paraguay reconoció de que quiso encarnarse en mi sexualidad para estar siempre de luna de miel en mí.
y eso trae consecuencias a la tierra en las cuales los documentados no debemos ser estorbo para la gobernabilidad nacional. En las Sagradas Escrituras hay múltiples referencias al deseo. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento ofrecen abundantes ejemplos de percepción psicológica aguda y penetrante. En las Sagradas Escrituras el deseo es algo netamente hombril y netamente perteneciente a la hembra que domina, la serpiente antigua que quiere apropiarse de su hombre y quiere apropiarse de la conciencia. Tanto la diversidad de vocabulario empleado para hablar del deseo como forma de encarar el tema, la Biblia aclara perfectamente un aspecto muy importante sobre la doctrina del hombre. En el Antiguo Testamento, deseo significa mucho más que la mera idea de anhelar o de pedir o de exigir. En la psicología hebraica, toda la personalidad se ve envuelta en el deseo. De allí que el deseo fácilmente podía convertirse en codicia, lo cual conduce a la envidia y posteriormente a los celos. Yo quiero felicitar a los ángeles que han caído, que no han fallecido allí en la puerta del cielo porque era algo muy escaso, tengo entendido, donde no se tenía el control absoluto. Quiero felicitar a los ángeles que han decidido no tener sexo porque no pertenecen a la especie humana y fueron creados asexuales. A la vez, quiero pedirle a cada uno de ellos que puedan luchar de manera legítima y absoluta por la estabilidad sexual de los hombres. No caer en pedir, no caer en exigir, no caer en bloqueos, no caer en odio que hace de que el hombre sufra y sufra y sufra guerras que van acumulando del deshonor hacia una persona, y la victimización nunca fue mi arma estratégica ni mi manera de defensa. Simplemente que como periodista debo también registrar cuáles son las agresiones, y eso no hace bien a aquellos seres humanos que necesitamos ser parte de la sexualidad humana. Entre los hebreos, el deseo era lo que el nefesh, el alma del yo, le exigía a la personalidad. Según Deuteronomios capítulo 14, 26, la carne y el espíritu humano piden naturalmente la compañía sexual de una mujer. No hay nada extraño, no hay nada alocado, no hay nada perfectible, simplemente hay una naturalidad que debe constantemente estar en los seres vivientes, que es el deseo de poder tener una compañera y unirse a una compañera. En base a Deuteronomio capítulo 14, versículo 26, es una prueba de humanidad. El deseo era la inclinación del nefesh, según 2 de Samuel, el capítulo 3 y el versículo 21. Y cuando todo el alma estaba detrás de una inclinación o deseo pecaminoso, el alma, se decía, codiciaba la concupiscencia, según Números, el capítulo 11 y el versículo 4 y 6. ¿Qué es lo que hace la luna y los poderes aliados
poderes que han sido condenados por robótica, permanecen en el cerebelo y en los sentimientos de los humanos y van manipulando el deseo de los humanos para trasladar eso a los ángeles y a los satanes, inclusive a los travestis, a las luciferes y a los demonios. Y el hombre vive como consumido, inclusive las hembras, porque generan deseo, y ese deseo es normal. No podemos tener tales tropas con celular, con computadora, con televisión, con DVD, con tarjetas de crédito. Insto a todos los jóvenes del mundo a luchar contra tales poderes que intentan opacar la libertad inclusive del contravencional. 10 guerras donde mis sentimientos han quedado totalmente destruidos, solamente ha quedado mi cerebelo de hierro, y a partir de allí voy defendiendo mis recuerdos, entendiendo que quisieran usar mis recuerdos para simular existencia y de esa manera volver a circuitos de automatización, donde los autómatas quieren tener sexo para simular que son personas. No es bíblico la intención, no es una práctica que se pueda hacer en el planeta Tierra. El Padre volvió a afirmar que el planeta Tierra pertenece a los humanos. Y toda maniobra que hagan los ángeles y los infiernos y los nuevos ángeles que escapan de las escaleras para apoyar a Satanás van a ser tarde o temprano encontrados. Insto a desistir de tales intenciones e insto a los humanos a unirse en propósitos específicos para cuidar lo sagrado del deseo. El 10º mandamiento estaba dirigido contra esta clase de codicia, según Éxodo el capítulo 20 y 17. Contra la concupiscencia, la codicia, la concupiscencia, la lujuria. Muchos preocupados por si yo iría hacia otro lugar y si abordaría lujurias. Yo creo que soy un hombre muy maduro en ese aspecto y no tendría ningún inconveniente. Ya Éxodo, el capítulo 20 y 17, se había dirigido hacia el problema de la codicia y el deseo, porque cuando se da rienda suelta a un deseo pecaminoso, se peligra el bienestar de toda la comunidad, según Jeremías, el capítulo 6, el versículo 13 y el versículo 15. En el Nuevo Testamento el deseo pecaminoso se ve estimulado por la voluntad de enriquecerse, según 1 de Timoteo, el capítulo 6 y el versículo 9. Tanto es así que se lo equipara con el amor al dinero, según el versículo 10. Pero también puede manifestarse en deseo sexual ilícito, según Mateo, el capítulo 5, 28, o en lo que Pablo describe como la voluntad, deseos de la carne y los pensamientos, según Efesios, el capítulo 2 y el versículo 13. Son todos versículos que el Señor reveló a través del apóstol Pablo específicamente para la iglesia cristiana. Llegan los aires de los británicos, de la iglesia de Inglaterra, del Vaticano. No fue la revelación para ellos. No está la revelación para ellos. No pertenecen a la administración de la revelación. El Nuevo Testamento también da testimonio de lo que es un hecho observable en la experiencia humana, que si esos deseos pecaminosos son satisfechos, en lugar de ser eliminados propiamente, se convierten en un fuego consumidor, como dice Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 5. Invito a todos aquellos que practican la venganza a cesar tal actividad. Las guerras no se ganan por fuego en la mente. Ha quedado destruido el continente y muy probablemente otras partes del mundo.
no hay reacción mental, hay solamente buscadores de señales para simular automatización. Ya lo había dicho el Señor en Colosenses, el capítulo 3 y el versículo 5, que si uno mismo no se domina y no decide, viene un fuego consumidor. No es ley ese versículo, es una advertencia que el apóstol Pablo dio a la iglesia cristiana que se aplica a la sociedad moderna. En la sociedad moderna no se puede tener esa arma de destrucción, ya que primeramente el individuo eclesía es el que tiene que ejercer el dominio sexual sobre uno mismo y hacerse cargo de lo que hizo y lo que no hizo, y del deseo que tuvo y del deseo no cumplido, en mi caso, años intentando de que sea hombre de una travesti, de muchas travestis que habían sido operados y que habían ejercido la doble identidad de hembras. Por otra parte, cuando Dios dice en Romanos el capítulo 10 y el versículo 2, y sus mejores dones, según 1 Corintios 12:31, son los objetos de los deseos del alma, el cuerpo se transforma en instrumento de justicia. El gran versículo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Por lo tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal para que no obedezcáis sus lujurias. Therefore do not let sin reign in your mortal body, so that you obey its lusts. Años, esas páginas intentando de que sea parte de esas luces, años donde los dones y los cuerpos que eran instrumento de justicia fueron usados y abusados. La virtud fue comprada y vendida. Es tiempo de que el deseo natural sexual del hombre y la mujer sea algo totalmente libre en cada habitación del mundo. No hay excusa de que estamos en continente partido. Cuando el individuo y la mujer entran al hogar, las únicas señales que debe haber son las de ellos mismos, Nefesh y Ruach, donde el hombre debe sentirse totalmente libre y feliz de poder ser de una mujer, y una mujer debe sentirse totalmente feliz de ser de un hombre. Que Dios bendiga a toda familia establecida en el mundo.